pues hablamos del caso del Albia, el accidente que en julio de 2013 dejó 80 víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas. Este martes, y ante el magistrado Andrés Lago Louro y también ante los abogados de las distintas partes, ratificaron sus informes dos peritos de la aseguradora de Renfe y un experto que elaboró un trabajo por encargo de un perito designado judicialmente. Los tres aseguraron que no existe un análisis de riesgo integral para la línea, ni uno específico para la curva de Agrandeira, en la que se produjo el accidente por un despiste del maquinista y en la que el convoy debía reducir la velocidad de 200 a 80 km por hora, pero no estaba implantado el sistema de control ERTMS en la vía y el embarcado estaba desconectado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues tanto a las víctimas como el letrado que defiende al conductor del tren, al maquinista, en este momento único imputado, ya que circulaba con exceso de velocidad antes de llegar a la curva de Agrandeira, opinan que después de lo escuchado ayer en los juzgados y en esas testificales de los peritos, en la investigación judicial deberían producirse nuevas imputaciones. Lo dice el abogado del maquinista, Manuel Prieto, que ve claro que las normas obligan a la realización de un análisis de riesgo integral y señala a los responsables de seguridad de Adif. Y también lo dicen las víctimas, representadas por Manuel Alonso, que es el abogado de las víctimas del Albia. Don Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están las cosas? Ha cambiado el escenario y volvemos un poco al principio, a cuando el caso lo instruía el anterior magistrado de la causa, Luis Alaez, que, recordemos, imputó hasta en 2 ocasiones a altos cargos en los que veía indicios de responsabilidad. Después de lo de ayer, ¿podríamos volver al inicio de toda esta cuestión? Hombre, creemos que sí, que las pruebas ahora mismo han sido contundentes. La audiencia siempre reclamó que se debiera haber informes técnicos que avalaran esas imputaciones, citar a esas personas como investigados. Eso es siempre lo que se le echó en cara un poco, digamos, al juez Alaez, y ahora sí las tenemos. Creemos que los peritos todos han sido contundentes a la hora de, como bien has dicho en la introducción, informar de que efectivamente no había un análisis de riesgo, no solamente integral de toda la línea, sino tampoco de los subsistemas. Pero es más, es que los peritos de QB que declararon el martes dijeron que se tenía que haber hecho un análisis de riesgo en el proyecto inicial, tras la modificación del proyecto, que fue cuando se dejó de equiparar a toda la línea, a los 86 kilómetros en total del sistema RMTS, y cuando se produjo la desconexión. Se tenía que haber hecho 3 análisis integrales de riesgo de toda la línea y de los subsistemas. Nunca se hizo, ni en unas situaciones ni en otras. Por tanto, el juez ahora lo que tiene que determinar es si el análisis de riesgo integral de la línea Ourense-Santiago, que contemplase que existía un peligro en esa curva de Agrandeira, era obligatorio o no, ¿no? Porque es lo que ha quedado, bueno, pues ahí en discusión entre lo que han dicho unos peritos y el otro. Sí, vamos a ver, pero los peritos tenemos que un poco analizar los peritos, un poco cuál es la cualificación de cada uno y la experiencia. Los peritos que declararon por la aseguradora QB eran personas con 30 años de experiencia en el mundo del ferrocarril, con experiencia también como peritos en los juzgados, y el perito que declaró como especialista, supuestamente, como un perito independiente del asunto, es una persona que su única experiencia en el mundo del ferrocarril antes del accidente y antes del encargo de este informe, tal y como él mismo dijo, era haber jugado con maquetas de tren. Y una persona que nunca había declarado como perito en una causa judicial. Por tanto, entendemos que la cualificación de uno y otro está más que sobradamente acreditada, que la tienen mucho más los peritos de QB que el perito que declaró también el martes, claro, el señor Castillo-Ron. Claro. Entonces, y ellos mismos aseguraron, como también dijo la agencia europea, el ERA, de que efectivamente la normativa obligaba a hacer ese análisis integral. Pero es más, hicieron un apunte que yo entiendo que también es muy importante. Hablan de que cualquier ingeniero o cualquier infraestructura que se crea sabe que hay que analizar ese riesgo. No se puede crear una máquina o crear una infraestructura como es una línea ferroviaria sin al menos probar o analizar si eso puede contribuir a algún riesgo a las personas que lo van a utilizar. Pero eso es una máxima en ingeniería. Ayer contábamos que el fiscal Antonio Roma baraja pedir al juez que instruye la causa que llame a declarar en calidad de testigos a los responsables de INECO y de empresas que realizaron evaluaciones de riesgo en la línea Ourense-Santiago. ¿Cómo valora esta posibilidad?
Vamos a ver, nosotros lo que sí que queremos dejar claro es que nosotros en todo momento hemos pedido que todo, tanto el accidente como todo lo que los análisis que existieron o no de riesgo, las evaluaciones de riesgo, que sean analizados por peritos independientes. Hemos ofrecido nosotros al juzgado que se cite a través, que se oficie al ERA, que es la Agencia Europea del Ferrocarril, para que nos dé un listado de peritos y que esas personas que son totalmente independientes sean quienes analicen realmente qué es lo que ha ocurrido aquí. El citar a gente de INECO, ya la Agencia Europea lo dijo, que la investigación de la CIAF carece de la independencia suficiente como para tener valor. No podemos a las personas, futuras personas que puedan estar como imputadas en este procedimiento, como investigadas, que es quienes sean las que nos digan qué es lo que ha ocurrido aquí. Tenemos que buscar gente independiente y si no la tenemos en España, el ERA se nos ha ofrecido para hacer un estudio absolutamente independiente e investigar estos hechos. Uh-huh. Bueno, ¿qué cambia para las víctimas el hecho de que todo esto pueda ser o no tenido en cuenta en la causa? Hombre, para nosotros ha sido un poco, digamos, vemos ahora una luz que creemos que con esto el juez, una vez que cite a declarar a los otros 3 peritos independientes que nombró la Xunta en su momento para una ampliación de sus informes que les pidió la Audiencia Provincial, nosotros creemos y esperamos que por parte del juez se cite ya como en calidad de investigados a las personas que ya en su momento citó hasta en 2 ocasiones el juez Alaez, los responsables de seguridad y los máximos responsables tanto de Adif como de Renfe. Uh-huh. Por tanto, no es una cuestión ni económica ni nada por el estilo, lejos de lo que se pudiera pensar, ¿no? Es una cuestión de que aquí hay responsables y que tienen que, por supuesto, que pagar por ello. Yo a la plataforma que represento, nosotros no estamos reclamando ninguna responsabilidad en cuanto a la responsabilidad civil. Eso se encarga cada uno con sus propios letrados, pero nosotros aquí lo que queremos es averiguar la verdad. Claro que tiene una responsabilidad la única persona que está investigada en este caso, que es el maquinista, pero también entendemos que ha habido unas graves deficiencias en esta línea en cuanto a seguridad y que los máximos responsables de ello tienen que comparecer ante la justicia. Como recordarán los oyentes, el primer instructor de la causa, el magistrado Luis Alaez, había vinculado pues precisamente todo lo ocurrido a las prisas para inaugurar la alta velocidad en Galicia, aunque la Audiencia Provincial dejó sin efecto 2 veces las imputaciones que había hecho, bueno, pues a cargos del Adif. ¿Creen que todo tuvo que ver con ello? Yo por ello decía, da la impresión de que con todo lo escuchado esta semana, volvemos un poquito al inicio de toda esta causa, ¿no? Hombre, yo creo que aquí lo que ha ocurrido con las nuevas pruebas que se han ido practicando es que realmente sí que se ha corroborado todo lo que decía el juez Alaez en sus autos iniciales de imputación a los responsables de Adif. En aquel momento no había estas pruebas, sí se sabía de lo que había en el procedimiento, nos pedían que fueran peritos quienes dijeran todo esto, ya tenemos que ha sido ratificado y corroborado por peritos independientes en la causa y por tanto entendemos que ya no queda otro camino que citar a estas personas. ¿Qué es volver al inicio? Nosotros lo que queremos es la verdad y que paguen las personas responsables. ¿Se demorará mucho el final de todo este proceso? Pues hombre, creo que entramos en un escenario que si vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido en las 2 anteriores ocasiones, se cita a declarar a estas personas como investigadas, recurren ante la Audiencia Provincial esa imputación y demás, pues sí que es previsible que se ralentice un poco, pero lo importante es poder llegar hasta el final. Que tardemos un poco más, un poco menos, tampoco es una cosa que nos preocupa. Sí que entendemos que la justicia siempre tiene que ser rápida para que sea justa, pero dentro de la medida es un procedimiento que entendemos que es muy técnico en cuanto a la investigación y por tanto sí que lleva, digamos, que es un poco más lento de lo normal, pero es algo que tampoco nos preocupa en exceso. Más de 3 años después del accidente, en estas estamos y pendientes. Evidentemente seguiremos de la evolución de acontecimientos con relación al caso del Albia, del accidente del Albia en Santiago. Manuel Alonso, abogado de las víctimas, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Suerte. Saludo. Seguimos aquí en Radio Voz, 8:52 minutos. Vamos enseguida a contarles cómo está el tráfico, cómo viene el tiempo para las próximas horas. Todo aquí, en Voces de Galicia, en Radio Voz.